El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema. ¿Dios es acaso malo? Hay algunos que quizás en algún momento se hacen algunas preguntas, ¿no? Dios castiga, Dios me hizo esto, es un castigo de Dios. Y muchas cosas que a veces lo decimos, pero vamos a ahondar un poco en ese tema. La Biblia nos enseña, primeramente, que Dios es amor justo y misericordioso. Él es así. Quizás usted se confunde en algunos pasajes de la Biblia acerca de que hay guerra y esto. Pero realmente es un contexto distinto cuando usted lee todo el panorama. Mire lo que dice la primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí ya nos está diciendo que Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Dios no es malo. A veces el sufrimiento, las dificultades nos pueden hacer dudar, pero eso no significa que Dios sea malo. Usted dirá, ¿por qué Dios lo permite? Porque Dios nos dio libre albedrío y son nuestras decisiones las que nos llevan a ese contexto. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. A veces el sufrimiento es consecuencia de las decisiones humanas o del pecado en el mundo. Y dirán, pero mi hijo nació así, con un problema cardiorrespiratorio, ¿por qué Dios lo permitió? Dios permitió eso para que se vea su grandeza y su misericordia. Pero Él viene a sufrir. Él viene a mostrar el poder del Señor. Personas como el señor Nick, este conferencista, es un ejemplo de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. No hay límite cuando Dios está del lado de nosotros. Este conferencista alguna vez dijo que quería suicidarse, pero no pudo ni siquiera suicidarse. Este es un predicador, Nick Vujicic. Tiene una vida muy normal, si es que le llamamos normal. Se casó, tuvo un hijo, disfruta de la vida tal y como Dios se la dio. Oiga, hay unas fotos inclusive de él en la playa, disfrutando, su esposa besándolo, amándolo. Ese es el Dios que tenemos. Este hombre inclusive lidera una organización para personas con problemas físicos. Este hombre nació con el síndrome de tetramelia, lo que le generó que le falten 4 extremidades. 4. Mide 99 centímetros. No llega ni al metro el tipo. Este tipo desafió los estereotipos porque de lo más vil y despreciado tomará el hombre para avergonzar a los sabios, dice la palabra del Señor. Y es una promesa de él. Hay un actor que tiene también síndrome de Down. Y qué bestia como el tipo. Qué gran actor. Actuó en una película que se llama Olimpiadas Especiales. Hay un comediante chileno. Esto es reciente. Este comediante chileno tiene una discapacidad también. Pero yo le invito a que lo vea. Luis Alberto Miranda Espinosa, conocido como Lucho Miranda, es un humorista. Fue un ex paciente de Teletón. ¡Ah! ¡Una locura! Este tipo tiene puño, tiene una vida casi normal. Si le llamamos normal, entre comillas. Es un podcaster ahora en un programa que se llama No sé si fue tan así. Nació, escúchelo, nació con parálisis cerebral causada por una asfixia al nacer. Tiene 30 años. Él alguna vez dijo, yo era mal contador, hay cosas que uno no nace para eso y era malo para los números. Me di cuenta que eso no era lo mío. Hay cosas que Dios tiene preparado para nosotros, pero si nosotros dejamos que Dios nos guíe. Mire, esta pregunta se hace muchos en algún momento de su vida. Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué vienen estas personas así? Pero aún, Dios me ha castigado. Esto es un castigo del Señor. Es una pregunta que no podemos ignorar porque cuando enfrentamos dolor, injusticia o pérdidas, es fácil pensar que Dios nos ha abandonado o que no le importamos. A veces perdemos a alguien muy querido. Decimos, es Dios. ¿Por qué me has abandonado? Pero vamos a descubrir qué nos dice la Biblia sobre la verdadera naturaleza de Dios y por qué, a pesar del sufrimiento, Él sigue siendo bueno. La idea de que Dios es malo surge muchas veces de las circunstancias difíciles que vivimos, cuando enfrentamos enfermedad, injusticias. Y viene siempre esta pregunta. Esa pregunta me venía a mí por años. Desde que era joven tenía esa pregunta en mi mente. Y me dejé llenar de basura en mi cabeza. De documentales, de libros que trataban de explicar la inexistencia de Dios. Que trataban de argumentar que Dios no existe. Y que existía algo llamado energía a través del mundo y del universo. Mire, hay un ejemplo en la Biblia. Es una historia de Job. Este hombre sufrió enormemente. Y llegó a cuestionar a Dios. Incluso en el Salmos 22:1, David clama y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmos 22:1. Aquí está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Está en Salmos 22:1. Pero aquí está la clave de entender que Dios no es el autor del mal. La Biblia dice en Santiago, capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto.
del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ahora vendrá la pregunta. Bueno, listo, Dios es bueno. ¿De dónde viene el mal? ¿De dónde viene el mal? Usted se preguntará. Vamos a hablar de este tema en el siguiente segmento. Sin antes invitarle a usted a que también comparta con nosotros a través del 0991 512781. Para entender esto, hay que recordar que Dios nos dio libre albedrío. Caso contrario, seríamos robots y no tendría sentido la vida. Viviríamos en una Matrix. Dios nos dio la opción de ir por el mundo tomando decisiones. Pero claro, esto es como cuando usted deja a ese niño ir, caminar, pero usted va detrás de él viendo los pasos que él toma y cuidando de que no se caiga en un hueco o se lastime. Yo he hecho esto. A veces he dejado, cuando mi hija era pequeña, le gustaba treparse por lugares medios, para mí, peligrosos. Pero la dejaba. Ella quería lanzarse de partes altas, inclusive, como un kamikaze, ¿no? Íbamos a una finca y ella le gustaba subir en las montañas y luego tirarse a un riachuelo. Pero yo siempre estaba pendiente. Estaba viendo que si llegaba a un extremo donde iba a ser complicado, trataba de agarrarla y detenerla. Cuando ella desea pasar un pasamanos y está alto, dejo que pase, pero están mis manos listas para agarrar su cuerpo y que al caer no se lastime. Dios es igual. Dios deja que usted vaya por ahí. Él sabe que ahí está mal, pero Él quiere dejar que usted tome sus propias decisiones para que usted se haga fuerte. Y Él va a estar ahí siempre listo para sostenerlo. Él va a estar ahí listo. Dios, al darnos libre albedrío, nos da la capacidad de decidir entre el bien y el mal. En el Edén, el primer hombre y la primera mujer desobedecieron a Dios y trajeron el pecado al mundo. Usted lo puede leer en Génesis, capítulo 3. Desde entonces vivimos en un mundo caído, donde el mal es consecuencia de las decisiones humanas y de la naturaleza del pecado. Dios nos creó, pero no creó el mal. Pero nos permite tomar esas decisiones. Y muchas veces el sufrimiento es causado por nuestras propias acciones o por la maldad de otros. La hambre en el África podría terminar con la decisión de varios hombres en el mundo, o la decisión de nosotros de unirnos y dar de comer al hambriento. Pero aquí está la buena noticia, que Dios sigue y siempre será bueno y nos ofrece esperanza a través de Jesús. Yo quisiera preguntarles, ¿han sentido alguna vez que Dios los abandona? ¿Y cómo han superado esas dudas? Nos gustaría escucharlo a través del mensaje de WhatsApp al 0991 512781. Mire, la Biblia está llena de pruebas de amor y la bondad de Dios. Y estoy seguro que cada uno que me está escuchando también sabe de eso, de esa bondad del Señor. Dios ha sido bondadoso conmigo, increíblemente. El otro día estaba en la ciclovía y al final venía un muchacho que estaba perdido en las drogas. Parecía que iba a sacar un cuchillo. Pero cuando le dije Dios te bendiga, este hombre se hizo a un lado y comenzó a imitar lo que estábamos haciendo, ejercicio. No le dije lárgate de aquí o ándate de aquí. Y hace unos meses igualmente en la tarde fui a la ciclovía y encontré un muchacho que estaba fumando ahí. Y me le acerqué a él y le conté mi historia. Le dije que yo también había sido un drogadicto. Sabe que paró un rato de enrolar porque estaba hasta enrolándolo. Y comenzó a conversar con él un momento. No conocía su vida. No sé si sus padres han muerto o cuál habrá sido la causa del dolor de él para que se refugiara en las drogas y en la felicidad instantánea. Que eso es lo que da la droga. Una felicidad instantánea o una despreocupación instantánea que dura solamente unos par de minutos y luego la catástrofe vuelve a verse ante nuestros ojos. Y es lo único que vemos, no vemos todo el panorama. Vemos como si estuviéramos viendo en un túnel y lo único que vemos es catástrofe. Más no vemos más allá porque el mal no nos deja ver el panorama completo. Y mientras estaba hablando, alguien vino y dijo, ándate de aquí. Este no es un lugar para estar aquí. Tú te quieres matar, pero no me dejes matar. No me hagas que yo me mate. Algo así fue. Y claro, él huyó. Tuve que detenerlo con mi brazo y decirle que Dios lo amaba y que Jesús está esperando que usted regrese al camino. Mire, Dios nos dio vida y nos dio un propósito a cada uno. Usted puede abrir su Biblia y ir a Jeremías
29:11 y dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros un porvenir y una esperanza, dice el Señor. Uy, uy, uy. Qué poderoso, ¿eh? Mis planes para ustedes solamente yo los sé, Él lo sabe. Y no son para su mal, no son para nuestro mal, sino para nuestro bien, para darnos un futuro lleno de bienestar, dice el Señor. Es su promesa. Agárrense de esa promesa. Es una promesa que Dios nos ha dado. Y las promesas del Señor se han cumplido a lo largo de la historia. Dios nos ama incondicionalmente, ¿ah? Dios nos ama incondicionalmente. Juan 3:16 lo afirma y dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Dios entregó a Jesús para que todo el que crea en Jesús no muera, sino que tenga vida eterna. Es otra promesa de Él. Y el Señor está en nuestros sufrimientos, nos acompaña. Como usted trata de acompañar a su hijo o hija cuando está dando sus primeros pasos. Se trata de estar pendiente de que no se vaya a caer. Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza, dice el Salmo 34:18. Dios siempre está cerca. Él está ahí, Él es omnipotente, omnipresente. Él tiene poder de tomarte, Él tiene el poder de estar en todo lado, cuidarme a mí, cuidarlo a usted, cuidarlo a aquel que está en la China, allá en África, en Estados Unidos, en Canadá, en la Patagonia. Él está en todo lado. Dios siempre estará cerca para salvarlo a usted. Es palabra del Señor. Salmos 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y Jesús está aquí para salvarnos. Jesús está aquí para el perdón de nuestros pecados. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quizás usted no entiende el contexto de la muerte de Cristo. Cristo tenía el poder. Desde el momento que eligieron a Barrabás para que se salvara, ya Barrabás estaba siendo salvado por Jesús. Y usted dirá: no, el pueblo lo eligió. No, todo tenía un fin y un propósito. Jesús pudo convencer, escúchalo bien, convencer a personas que bajaran su mano cuando tenían una piedra para matar a una mujer. ¿Se imagina el poder que tenía Jesús? Que pudo convencer a esas personas que iban a matar a una mujer. Es algo que se conecta con lo que pasa más adelante, ¿eh? En Juan capítulo 8 se puede leer esta historia. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, e inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con una mujer que aún seguía allí. Y entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor Jesús dijo, y tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Hay que entender el contexto. En esa época, ser una mujer impura era ser una mujer que estaba menstruando, una mujer que se acostaba con varios hombres, era una mujer impura, era una mujer que debía ser, bajo la ley de Moisés, apedrada. Era un crimen, era un horror. ¿Sabe por qué usted ve en el Antiguo Testamento que Abraham se casa con 2 mujeres, que Jacob se casa con 4 mujeres? Era porque si usted estaba con una mujer, usted no podía deshonrar a esa mujer, tenía que aceptar a esa mujer y ser usted quien mantenga a esa mujer. Si usted era chiro, estaba jodido. Hoy, de cierta forma, es casi similar a usted. Claro que no vive con usted se divorcia, pero tiene que hacerse cargo de ciertas cosas. Al divorciarse tiene que jáfana, mitad y mitad. En ese tiempo no había el jáfana, porque no había un sistema económico como tal. Tenía que hacerse cargo de esa mujer y alimentarla hasta el último día que usted viva. Y luego que fuera viuda, pues esta mujer tendría que ser acogida por sus hijos. Así funcionaba antes, porque no habían estos sistemas que hay el día de hoy. No es porque él realmente quería tener 6, 8 mujeres. Hubo un desliz y no podía ofender a la familia, porque persona que ofendía y deshonraba a una mujer y no se hacía cargo era un hombre que no tenía palabra. Haga de cuenta que hoy por hoy usted tiene el buró crediticio. Si usted quiere pedir un crédito, tiene que estar bien en el buró. Si no está bien, pues
chao pescado, usted no va a tener un crédito jamás. Así era en esa época. El buró crediticio era, si usted respetaba las leyes, si usted era un hombre que honraba, entonces la gente confiaba en usted. Entonces, volviendo a esto, Jesús pudo haberle dicho a la masa que le estaban condenando entre Barrabás y él, y podía haber manifestado su poder. Y la gente hubiera quedado convencida de que él era un hombre justo y que el que debería morir era el propio Barrabás. Pilatos se lava las manos. Pilatos creo que lo sabía lo que estaba pasando. Pero ahí está el amor de Jesús. Tomó el lugar de un asesino, de un delincuente, de un malhechor para morir. Nos estaba diciendo que eso es lo que iba a hacer él por todos nosotros. Nosotros condenamos a Jesús muchas veces. Y a pesar de eso, él nos ama. Yo condené a Jesús varias veces. ¿Cuántas veces yo hablé y blasfemé en contra de él? Y a él le pido perdón. Y su amor y su misericordia es tan grande que me ha dado bendición. Ahí se demuestra su amor en las acciones. Oh, el Señor es maravilloso. Su amor es infinito y es tan grande que a veces me pregunto, ¿será que lo merecemos? Jesús cree que sí. Por eso murió por nosotros en esa cruz. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Jesús mismo sufrió en la cruz para que tengamos esperanza y vida eterna. Si Dios fuera malo, ¿por qué habría enviado a Jesús a morir por nosotros? Ya hace tiempos, con el toque así, desapareceríamos. No sé si han visto Avengers, no sé cómo se llama Thanos. Así, yo creo que no, él no tiene dedos, obviamente, pero como para que tenga una idea. En Juan 16:33 Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús sabía lo que íbamos a pasar porque él vino y vivió en carne propia. El Dios que se hizo carne nos entendió aún más, porque sabía que en este mundo habría aflicción. Estas cosas para que estén unidos a mí y sean felices de verdad, pero tengan valor. Yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo, dice el Señor. Juan 16:23. Tengamos valor, nos manda el Señor, a que tengamos valor. En más de una ocasión, hay esta palabra y este mensaje en la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Es increíble, por eso digo que este libro es poderoso y maravilloso, porque habla de lo mismo, y fue escrito en diferentes épocas, en distintos lugares del mundo y en distintos idiomas, y habla de lo mismo. Es algo complicado. La saga de Star Wars, no sé si ustedes han visto, fue escrita en distinto tiempo, en distinta época, pero por el mismo escritor. Y él ya tenía planeado desde hace mucho tiempo hacerla así. Y aún así fue difícil para este escritor, porque con el tiempo su mente y sus pensamientos cambian. Él lo ha dicho, y por eso es que es tan exclusiva, que incluso se dieron millones de dólares para comprar los derechos de la saga de Star Wars, Guerra de las Galaxias. Pero la Biblia es otra cosa. No fue escrita por el mismo hombre. Fue inspirada por un único Dios, sí. Por eso es que se hace tan maravillosa. La escribieron varios hombres y de distinto rol. Reyes, alguien que fue un esclavo, alguien que era un pastor de ovejas, alguien que simplemente estuvo cerca de Jesús, por pescador, por un publicano y por tantos otros, en distintos tiempos, distintas épocas, pero hablan de lo mismo. ¿Cómo han experimentado la bondad de Dios en sus vidas? Nos gustaría escucharle a usted. La pregunta es, ¿cómo confiar en Dios en medio de las pruebas? Primeramente hay que entender que Dios nunca nos deja solos. Deuteronomio 31:8. ¿Qué dice en Deuteronomio 31:8 la palabra del Señor? Es clara aquí. Y dice, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. ¿Se acuerda que le dije hace un momento que Dios siempre nos va a tener valor, que siempre tengamos confianza y que siempre estemos fortalecidos en Él y que tengamos a Él delante? Deuteronomio, escrito por Moisés. Jehová va delante de nosotros. Él va a estar con nosotros. No nos va a dejar ni nos va a desamparar. El Señor dice que no tengamos miedo y que no seamos cobardes. Dios nos manda a echar afuera el miedo y la cobardía, porque Él será nuestro guía y nos ayudará en todo. Él jamás nos va a abandonar. Y Él no es hombre para que mienta, dice su palabra. Dios tiene un plan en medio del sufrimiento. Si usted está sufriendo porque ha tomado estas decisiones, Él tiene un plan, porque Dios dice que el sufrimiento no será eterno. Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios,
todas las cosas obrarán juntamente para su bien, para los que conforme a su propósito son llamados. Qué poderosa palabra. Sabemos que Dios va preparando todo para que las cosas salgan bien para nosotros los que amamos a Dios. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. No sé qué función o qué rol cumpla en el plan de Dios, no lo sé, pero es para bien. Porque desde el principio Dios ya sabía a quienes iba a elegir y ya sabía todo sobre nosotros y ya había decidido que fuéramos semejantes a su Hijo para que esto sea el Hijo mayor. Dice la palabra del Señor, justamente Romanos 29. ¿Y a dónde llamamos? ¿Cómo acudimos a Él? ¿Cómo acudimos a Él? En oración. Clama al Señor. Para nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. No se preocupe por nada, más bien ore y pídale al Señor todo lo que usted necesite y sea agradecido por lo que ya tiene y por lo que va a tener. Así Dios le va a dar paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. Oiga, le invito a ver la teoría de Murphy. Este fue un teólogo, Edward Murphy. Si él tiene la menor posibilidad de cometer un error, lo hará, dice, dentro de lo que él estudió, ¿no? Y habla acerca de mucho del pensamiento sobre la seguridad que está en nuestro inconsciente y demás. Y creo que este hombre, como sabía tanto de la palabra, pudo entender un poco entre la ciencia y lo que el subconsciente piensa. Y acá hablaba de los miedos, que el cerebro, nuestro inconsciente, no sabe diferenciar entre lo negativo y lo positivo. Tiene que, para algo se ha creado la ciencia. Murphy decía que el subconsciente es susceptible a la sugestión, por lo que los pensamientos positivos antiguos serán realidad. Porque el subconsciente no tiene un filtro que diga, no, esto sí le hace bien o no. Tener pensamientos positivos y constructivos, eliminar pensamientos y energías negativas, alejarse de personas y noticias tóxicas, visualizar la vida deseada, tener buenos pensamientos sobre las personas, no guardar rencores ni resentimientos, desear para los demás lo que se desea para uno mismo. Son de las conclusiones que sacó Murphy después de un experimento que hizo él sobre la mente subconsciente. ¿Y acaso no es lo mismo que ya el Señor nos dice en su palabra? ¡Oh, Señor! ¡Tu sabiduría! ¡Qué maravillosa es! Este científico, después de hacer experimentos, ojo, hicieron experimentos con gente y llegaron a esas conclusiones. Cosas que ya estaban escritas milenios atrás. En medio del dolor, en medio de ese viacrucis, Dios nos fortalece, nos hace más fuertes. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Mi amor es todo lo que necesitas, dice el Señor. Mi poder se muestra en la debilidad. Basta con la gracia del Señor, porque es el poder que Él tiene, que se perfecciona en la debilidad. No por nada David era alguien débil, y confiando en el Señor pudo derribar a un gigante y luego convertirse en rey de ser un simple pastor de ovejas. Por lo tanto, gustosamente hará más bien alarde de las debilidades, para que permanezca sobre uno el poder de Cristo. Aquí Pablo expresa que se gloria en su debilidad y se contenta con su sufrimiento, porque cuando era débil se demostraba con claridad el poder y la fuerza de Cristo, porque dice el Señor, de lo más vil y despreciado tomará para avergonzar a los hombres. No siempre entendemos el porqué de las pruebas, pero podemos confiar en Dios, que sigue en control y nos ama. Antes de despedirnos, queremos que usted junto con nosotros ore. Si está manejando, obviamente no lo haga. Si alguna vez ha dudado de la bondad de Dios, esta oración es para usted. Dios bendito, tú, el principio y el fin. Padre amado, en estos momentos difíciles, a veces dudamos de ti.
pero hoy reconocemos que tú eres bueno. Aunque no siempre entendamos lo que sucede a nuestro alrededor, ayúdanos, Señor, a confiar en tu amor y a recordar que nunca nos abandonas. Oh bendito Dios, danos paz en medio de la tormenta. Fortalécenos cuando sintamos que no podemos más. Señor, ayúdanos a ver tu mano incluso en las pruebas. Danos la sabiduría, Señor, el discernimiento de ver tu verdad, de afianzarnos en tu palabra. Y nunca olvidar de que en Jesús tenemos esperanza y salvación. Te entregamos nuestras cargas, Dios. Te entregamos nuestros miedos y nuestras dudas. Queremos caminar en fe, Señor, sabiendo que tú siempre tienes el control. Para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este programa. Recuerde, ser auténtico. Dios es bueno, incluso en los momentos difíciles. No deje que las dudas lo alejen de Él. Busque su presencia. Ore y confíe en Él. Él tiene un propósito para su vida. Nos vemos en el próximo día de Auténtico. De mi parte, Dios los bendiga.